8:34 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos a esta altura. De una vez vamos con información del mercado bursátil colombiano. Les cuento que Santos Argos adoptó una guía para ejecutar su programa de readquisición de acciones ordinarias y preferenciales a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia, que fue básicamente una operación autorizada previamente por la Asamblea de Accionistas y que contempla recursos de hasta 450.000 millones de pesos. La guía fue aprobada el pasado 13 de mayo del 2026 con una comisión designada por la Junta Directiva de la compañía, integrada por Carolina Soto, León Teicher y la vicepresidenta financiera Natalia Ochoa. El documento establece las condiciones para implementar la recompra de acciones utilizando mecanismos operados bajo la Bolsa de Colombia. Según el documento, la Asamblea de Accionistas había autorizado el programa el pasado 20 de marzo del 2026, definiendo un plazo máximo de ejecución de 2 años. Además, la compañía informó que dispone de más de 73.380 millones de pesos provenientes de reservas de readquisiciones anteriores para apoyar el nuevo programa. La reglamentación contempla que la readquisición pueda ejecutarse mediante una oferta única o por tramos y establece que el monto máximo total será de hasta 450.000 millones de pesos, descontando operaciones de readquisición realizadas previamente por sistemas transaccionales o independientes. El mecanismo prevé dos modalidades para fijar el precio de recompra de los títulos. En este caso, la primera corresponde a un precio preestablecido calculado con base en condiciones de mercado recientes, mientras que la segunda se realizará mediante construcción del libro de ofertas en la que los accionistas interesados indicarán el precio mínimo al que estarían dispuestos a vender sus acciones. La compañía indicó que tanto accionistas de acciones ordinarias como preferenciales podrán participar en la oferta, en este caso, en cuestión, siempre que estén registrados en DCEVAL a la fecha de corte definida de cada aviso de oferta. Cada accionista podrá vender desde una acción hasta la totalidad de sus títulos que posea. El documento también establece que desde la publicación del aviso de oferta y hasta el cierre del periodo de recepción de aceptaciones, se suspenderán las readquisiciones realizadas por sistemas transaccionales. La operación será ejecutada operativamente por la Bolsa de Valores de Colombia y contará con Valores Bancolombia como sociedad comisionista encargada de actuar en representación de la empresa. Las aceptaciones deberán presentarse a través de sociedades comisionistas de bolsa y serán irrevocables una vez registradas, salvo excepciones previstas en el instructivo operativo de la Bolsa de Colombia. El pago se realizará de contado en pesos colombianos utilizando recursos de caja disponibles y reservas destinadas a readquisición de acciones. La guía señala además que las acciones readquiridas en este caso deberán encontrarse libres de gravámenes o limitaciones al dominio y que las operaciones se liquidan mediante anotación de cuenta a través de DCEVAL sin uso de títulos físicos. Básicamente, hay importante noticia de Cementos Argos, uno de los emisores en territorio colombiano, y a esta hora pues ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Bueno, y de esta manera iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, de momento arroja un comportamiento positivo. Avanza en este caso un 0,43% y parcialmente se ubica en 2.082 puntos, 44 unidades como lo estamos viendo a esta altura. Y sin embargo, pues sigue teniendo cambios obviamente en tiempo real. Operación al alza, eso sí, la mantiene sin problema. Ya tenemos entonces cuáles son las acciones que básicamente de momento justifican ese comportamiento al alza del MSCI Colcap y tenemos que la que más avanza a esta altura es la acción preferencial de la Vivienda Group que avanza o gana 2,76% y de esta manera se ubica en 23.100 pesos por acción. La acción preferencial del Grupo Cibes también gana 1,83% y de esta manera se ubica en 61.140 pesos, 61.220 pesos. Ahí vemos obviamente ya cambios en tiempo real. La tercera acción que más gana de momento es la ordinaria de Corfi colombiana, que avanza 1,49% hasta los 14.940 pesos por acción. También vemos comportamientos positivos, por ejemplo, en la acción ordinaria del Grupo Cibes y también en Ecopetrol. Ahí tenemos entonces que son 5 de momento las acciones de comportamiento positivo en esta bolsa de valores de Colombia. Vamos a revisar ahora las de comportamiento negativo, que también son relevantes para este caso en territorio colombiano. Tenemos que Terpel es la que más pierde, con una caída del 6,04%, a precisamente los 16.500 pesos por acción.
También vemos que la segunda que más cae es Enca, que pierde 4,26% en este caso, hasta precisamente el nivel de los 18 pesos por título. Preferencial del Grupo Sura cae 2,38% hasta los, en este caso, 38.560 pesos por acción, y esas son las tres acciones que más pierden de momento en esta bolsa de valores de Colombia. También, como bien se observa, tenemos comportamientos negativos en la acción del Banco de Bogotá, preferencial del Grupo Argus y Grupo Energía Bogotá. En total son 6 las acciones de comportamiento negativo, pero que no logran revertir por lo menos esa alza inicial que muestra el principal indicador. Hablamos del MSCI Colcap. Por su parte, así avanza hasta ahora la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Como siempre lo hacemos, revisaremos entonces el IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones en territorio austral, y pues vamos a actualizar precisamente para ver ya cómo se comporta a esta altura. Recordemos que por la diferencia horaria, pues en este momento la Bolsa de Valores de Santiago de Chile tiene un comportamiento, digamos, un poco más amplio, teniendo en cuenta que ya tiene un rato operando respecto a sus pares de la integración bursátil. El IPSA, de momento, ya nos está cargando ahí el dato. Vamos a ver cómo se comporta, pero pues ha ido teniendo, digamos, sesiones bastante volátiles, porque básicamente es un indicador que responde mucho al tema internacional. Ese sentimiento de duda, de volatilidad que se ha ido extendiendo principalmente en el mundo, en bolsas como las de Estados Unidos, como ya estaremos viendo, pues también se ha reflejado en territorio chileno, y ya estaremos entonces viendo cómo ya se comporta en la jornada de este jueves. Ahí cabe resaltar que, como lo hemos dicho, perdió ese nivel clave de los 11.000 puntos hace algunas jornadas, que resultaba un piso importante para este indicador, y de ahí en más, pues no ha logrado recuperarlo, teniendo en cuenta precisamente la volatilidad y el sentimiento negativo que tienen básicamente los mercados a nivel internacional. Ahí ya tenemos entonces que el IPSA ya nos está cargando para saber qué básicamente variación tiene a esta altura, en qué nivel se ubica. Sin embargo, pues les vamos contando que a esta altura, este mercado chileno, pues lo que hace es que ha estado perdiendo, como bien lo estamos diciendo, en las últimas sesiones, y pues básicamente la hemos visto en niveles de 10.500, 10.600, 10.700, 10.800, pero en el momento más álgido de la guerra cabe decir que cayó incluso a niveles de básicamente que intentó romper ese piso de los 10.000 puntos. Entonces, sin embargo, pues ha tenido algo de fortaleza, algo de resistencia frente al, digamos, entorno internacional, para no perder esos niveles claves del básicamente las 5 cifras, que fue el hito que alcanzó a principios de este año, y pues básicamente ha logrado mantener esa fortaleza. Vamos a revisar, a ver si tenemos entonces, en este caso, acciones que ya estén operando en territorio chileno, y que básicamente pues nos van a hablar también del comportamiento de la acción de acuerdo a su, o del IPSA en el caso, de acuerdo a su ponderación dentro del mismo indicador. Vamos a revisar rápidamente qué acciones tenemos en este momento. Y pues básicamente esta plataforma de la Bolsa de Valores de Santiago, que también hace obviamente parte de esta integración NOAM, no nos arroja ni variación en el IPSA ni variación en acciones de momento. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra a lo largo de la jornada. Bueno, y ahora hablamos de la tercera bolsa en cuestión de esta integración NOAM, de la Bolsa de Valores de Lima. Como siempre lo hacemos, medio a través de sus principales índices, tanto del índice general como del índice Select, que son los que básicamente nos arrojan ese comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima. Recordemos, pues básicamente el índice general viene perdiendo también algo de fuerza desde máximos históricos que alcanzó, superando niveles de 55.000, como lo vimos en principio del año, y si al caso también en parte de febrero, pero también, pues digamos, ha tenido recuperaciones bastante interesantes a modo general este indicador, que de los tres de pronto ha sido el más regular en lo que respecta precisamente a estos periodos de volatilidad. En este caso, el MSCI NUAM Perú básicamente tiene una variación negativa del 0,46%, y de esta manera se ubica en 54.121 puntos frente a un cierre anterior de 54.373 unidades. Ahí tenemos entonces un comportamiento negativo a nivel general de la Bolsa de Valores de Lima. Revisamos la segunda en cuestión, hablamos del MSCI NUAM Select, que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado limeño, y que también tiene una variación negativa, en este caso por el EN, del 0,60%. Es decir, que ya con esto se ubica en 1.376 puntos frente a un cierre anterior de 1.384 unidades. Ahí básicamente tenemos Colombia en verde, Perú ahí operando en rojo, y Chile pues ya estaremos viendo cómo se comporta. Eso sí, pues ya revisando el comportamiento de las tres bolsas, tenemos que el MSCI NUAM USD, que es el que reúne el comportamiento, si se quiere, de las tres bolsas al unísono,
de momento tiene una leve variación negativa de 0,03% y llega de esta manera a 1.719 puntos frente a un cierre anterior de 1.720. Opera muy cerca de la línea plana y pues ahí básicamente lo que sucede en materia de la integración NOAM. A modo general, pues comportamiento mixto teniendo en cuenta alza en Colombia, caída en Perú y pues actualización que estaremos esperando en Chile en cuanto a datos del IPSA y también de las acciones un poco más adelante. Ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus peso local. En este caso que también tenemos noticia, pues se ha venido fortaleciendo el dólar en territorio colombiano. Ayer incluso alcanzó los 3.809 pesos como un máximo de sesión, que eran niveles no vistos básicamente desde el pasado 3 de marzo, es decir, 2 meses y un poquito más de fortaleza, si se quiere, y somos más precisos, 2 meses y 11 días exactamente de fortaleza, lo que vimos en la sesión anterior. Sin embargo, pues acá vemos que sigue operando al alza, pero por debajo de ese nivel que ahora resulta clave de 3.800 pesos. Sobre las 8 en punto de la mañana, bastante puntual, arrancó este mercado colombiano en básicamente sus operaciones que van entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Teníamos un valor de apertura de 3.785 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente subía un poco más de 9 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles fue de 3.775 pesos con 44 centavos. Ahí cabe decir que pues básicamente arrancaron las operaciones y pues lo que arroja bien la gráfica es que hemos tenido movimientos de fortaleza ya este dólar en territorio colombiano. A esta altura ya vemos una cotización parcialmente ya sobre los 3.790 pesos, específicamente 3.796 pesos con 66 centavos, que obviamente acelerando sus ganancias, pues ya arroja frente a esa referencia al cierre de ayer, un poco más de 20 pesos de ganancia a esta altura. En promedio, la divisa se negocia en 3.794 pesos con 55 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.794 pesos con 91 centavos. De momento, la divisa, como bien lo arroja la gráfica, ha fluctuado entre un mínimo de 3.784 pesos con 84 centavos y un máximo de 3.800 pesos. Es decir, volvió a rozar ese nivel clave, pero no logró superarlo, por lo menos de momento, en estos primeros 47 minutos de operaciones en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 166 millones de dólares en un total de 205 operaciones, esto sí, un volumen bastante promedio. Ayer nuevamente hubo una intervención por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mercado cambiario, comprando o moviendo aproximadamente entre 400 millones y 600 millones de dólares, que también impulsó el precio, que viene siendo una constante ya con estas operaciones de crédito en el mercado cambiario. Esto hablando del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto previo nos explica Juan Pablo Vieira, CEO de Tactical Trading, sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel global se mantiene en un proceso de consolidación importante. Estamos enfrentando la zona de piso en el DXY, entonces es una zona que le puede empezar a marcar un soporte a la tendencia bajista del dólar. Sin embargo, vemos con mucho optimismo lo que está pasando en China, en la reunión de Trump, el presidente chino y los grandes empresarios. Es algo, una muestra de respaldo y que realmente quieren es impulsar sus economías y tienen mucho que perder si se ponen a alejarse, a distanciarse y sabemos pues lo que ya Trump ha hecho en otros momentos de aranceles y todo lo que puede venir. Entonces realmente por el lado lo vemos positivo. Trump sigue mostrando su capacidad de negociación internacional y vamos a estar muy atentos. Acá pues vimos el endeudamiento local, pero realmente del gobierno, los 6 billones, pero realmente no, eso en el corto plazo no lo veo impactando fuerza al dólar. No hay un impacto relevante por el momento. Por ahora esperamos que el mercado mantenga en esta consolidación, respetando sí por ahora la zona de techo entre los 3.800, 3.770, es una zona de techo importante y que teniendo en cuenta dónde están moviendo las monedas de las regiones para que estuviéramos cerca a un 3.550, 3.600. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Como siempre lo recordamos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que en este caso incluye, por ejemplo, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar los más relevantes precisamente dentro de este índice internacional del dólar. Acá tenemos entonces fortaleza, como bien se refleja también ese movimiento en territorio colombiano, pero probablemente es de algo leve si lo vemos de esta manera. 0,09% avanza a esta altura y ya se ubica, eso sí,
consolidado en niveles de 98,59 puntos, que es lo que estamos viendo a esta altura. Nuevamente niveles de fortaleza, niveles no vistos por lo menos desde un poco más de hace una semana. Entonces ahí interesante teniendo en cuenta que también vimos durante el desarrollo de esta misma semana niveles mínimos o básicamente registros no vistos desde principios de marzo. Entonces ahí recuperación del dólar a nivel internacional y todo esto básicamente ocurre entre factores geopolíticos, ahí básicamente unos diálogos entre Estados Unidos e Irán que vienen estancados, la visita de Donald Trump a Pekín para reunirse con Xi Jinping, que básicamente arrojó sensaciones positivas por parte de los dos mandatarios, y además pues datos macro que hemos visto durante el desarrollo de la misma semana, datos de inflación, precios al consumidor, precios al sector. En esta jornada también se conocieron, por ejemplo, las ventas minoristas que salieron en línea en cuanto a crecimiento por lo que esperaba el mercado, un aumento del 0,5% y unas peticiones de subsidio por desempleo, en el caso de este indicador semanal, que sí superaron las expectativas. El mercado tenía una previsión de 205.000 y este dato oficial salió en 211.000. Entonces ahí básicamente la respuesta también a toda esta información en materia macroeconómica en lo que sucede en territorio estadounidense básicamente. Ya, una vez abordado el tema internacional, pues ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de Blackstone Digital Infrastructure Trust, esto para celebrar su oferta pública inicial. Blackstone Digital Infrastructure, básicamente lo que hizo en la jornada fue fijar el precio de su oferta pública inicial en $87 con 50 centavos, o mejor, 87,5 millones de acciones a unos $20 por acción. Esto según un comunicado de prensa emitido durante la jornada anterior. La oferta generará ingresos brutos de $1.750 millones y la compañía otorgó a sus suscriptores una opción a 30 días para adquirir acciones adicionales que de ejercerse en su totalidad elevaría los ingresos brutos a unos $2.000 millones y resultaría en 100,6 millones de acciones ordinarias en circulación. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York durante este jueves bajo el símbolo bursátil BXDC. Se prevé que la oferta se cierre durante el viernes sujeto a las condiciones de cierre habituales para estas operaciones. La compañía indicó que tiene la intención de invertir los ingresos netos principalmente en activos de centros de datos de nueva construcción, generadores de ingresos y estabilizados de acuerdo con su estrategia de inversión. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America Securities, Deutsche Bank y también JP Morgan básicamente fueron a su vez con Wells Fargo los que actuaron como agentes gestores conjuntos básicamente para la operación y principales del libro de órdenes para la oferta. Blackstone Digital Infrastructure es una compañía de reciente constitución centrada en la adquisición y titularidad de activos de centros de datos. La empresa tiene como objetivo propiedades de centros de datos de nueva construcción, generadoras de ingresos y estabilizadoras, así como arrendas a inquilinos hiperescale con grado de inversión mediante contratos de largo plazo, según el comunicado de la compañía. Esta está básicamente en gestión externa por una filial de Blackstone, que es un fondo de inversión grande, y es el gestor de activos alternativos con 147.500 millones de dólares, que cotiza actualmente a unos $119,60 por acción. La empresa matriz ha demostrado un sólido rendimiento financiero con un retorno sobre activos del 13% y un crecimiento de ingresos del 16,36% en los últimos 12 meses. Ya con esta información en materia de este toque de campana bastante relevante, una oferta pública inicial nuevamente, pues vamos a revisar cómo se comportan los principales índices de Wall Street en la jornada de este jueves, ya jornada arranque y penúltima a su vez de la semana. Tenemos entonces el promedio industrial, el Dow Jones, que de momento tiene un comportamiento positivo a esta altura de la jornada con un avance del 0,53%, se ubica parcialmente en 49.958 puntos, ahí va un repunte si se quiere bastante relevante de este Dow Jones que no había logrado atacar ese nivel de 50.000 puntos, pero ya vemos que a esta altura está no más a unos 42 puntos de lograr nuevamente ese nivel que resultaría clave y básicamente alcanzando, si se confirma este comportamiento de fortaleza, un nuevo máximo histórico, ¿por qué no durante esta jornada? Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general de referencia también para este mercado estadounidense, teniendo en cuenta la gran cantidad
cantidad de empresas que básicamente cotizan dentro del mismo. Y en este caso tenemos un Standard & Poor's 500 que avanza también 0,40%, digamos muy parecido a los movimientos de fortaleza, y parcialmente se ubica en 7.472 puntos, muy cerca nuevamente a este Standard & Poor's a superar máximos históricos, que ha sido la constante por lo menos de las últimas sesiones, como bien lo arroja la gráfica. Ahí tenemos entonces niveles de ganancia no vistos principalmente para este indicador en lo que va básicamente de la historia. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que es el que, como lo recordamos, siempre reúne en su mayoría empresas del sector tecnológico y también está muy guiado por este sector y por todo lo que suceda en materia de semiconductores, inteligencia artificial y tecnología en general. Aquí tenemos un avance también muy parecido, 0,32% a esta altura, y llega a 26.488 puntos. Ahí, como bien lo arroja la plataforma, tenemos un nuevo máximo histórico en lo que refiere al Nasdaq. Recordemos también que esto también viene impulsado tanto por la reunión del presidente Donald Trump con Xi Jinping, teniendo en cuenta que varios de los más importantes CEOs en tecnología o de las grandes empresas estadounidenses, pues también viajaron en este caso a los Estados Unidos, no sino a Pekín, precisamente en esa visita de estado de Washington. Y básicamente el mensaje del presidente chino Xi Jinping es que van a abrir mucho más el comercio, y pues eso también incluye obviamente empresas gigantes, como en este caso viajó el CEO de Boeing. También por ahí vimos a Elon Musk, que también es obviamente el dueño de Tesla. Vemos también a Jensen, que es básicamente el dueño de Nvidia. Entonces todo este tema de tecnología que incluye por ejemplo empresas como Tesla y Nvidia, pues también viene jalonando todo el sector tecnológico a nivel internacional. En ese sentido, y con esta operación en verde, les cuento que Wall Street básicamente gana este jueves con el Dow Jones de Industriales camino a recuperar el nivel de 50.000 puntos, apoyado por resultados corporativos mejores a lo esperado y el optimismo tras una reunión entre los Estados Unidos y China. Las acciones de Cisco Systems se dispararon 15% en el premarket después de que la compañía reportara resultados y proyecciones del tercer trimestre por encima de las expectativas del mercado. La empresa también anunció el recorte de cerca de 4.000 empleos. El avance de Cisco impulsaba al Dow Jones, que buscaba recuperar el nivel de 50.000 puntos alcanzado a inicios de este año. El índice también recibía apoyo de Boeing, subía más de 1% ante las expectativas de posibles acuerdos comerciales entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, en este caso nos referimos a Xi Jinping. Por su parte, Nvidia avanzaba más de un 2% después de que Reuters informara que Estados Unidos autorizó a cerca de 10 empresas chinas a comprar el chip H200 de Nvidia, aunque todavía no se han realizado dichas entregas. Las acciones de Cisco, Nvidia y Amazon han sido clave en el rebote del Dow Jones. Cisco y Amazon acumulan alzas del 30% en los últimos 2 meses, mientras que Nvidia ha ganado 25% en el mismo periodo. El mercado también siguió de cerca la cumbre entre Trump y Xi, en la que ambas partes coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto, según un funcionario de la Casa Blanca. Los avances en tecnología y semiconductores han mantenido el impulso de Wall Street a pesar de las presiones inflacionarias derivadas del petróleo y de la continua tensión geopolítica en Medio Oriente. Es básicamente lo que sucede en materia internacional. Ya el arranque de Wall, casi todos los índices llegando nuevamente a máximos históricos. Y en relación también al tema internacional, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump le aseguró a su par chino Xi Jinping que ambos países tendrán un futuro fantástico juntos al dar inicio a su esperada cumbre en Pekín para tratar temas espinosos como Irán, el comercio y Taiwán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el jueves en Pekín una cumbre clave con su homólogo chino, Xi Jinping, marcada por las tensiones comerciales, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán. Xi recibió a Trump con una solemne ceremonia en el monumental Gran Palacio del Pueblo, junto a la plaza Tiananmen, epicentro del poder comunista en Pekín. Una fastuosa bienvenida que contrasta con las profundas tensiones entre las dos mayores economías del mundo. Acompañado por Trump, Xi estrechó la mano de varios funcionarios estadounidenses, entre ellos el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, conocido a lo largo de su carrera como un férreo opositor a Pekín. Al son de una salva de cañones, recorrieron la alfombra roja ante cientos de niños que portaban flores y agitaban banderas mientras daban la bienvenida. Durante la reunión, Trump le aseguró a su homólogo que las dos superpotencias tendrán un futuro fantástico juntas. Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca.
Pese al tono cordial, ambas potencias llegan a la reunión tras meses de guerra comercial, con aranceles cruzados superiores al 100% y crecientes disputas tecnológicas y geopolíticas. Xi insistió en que la estabilidad entre Washington y Pekín es crucial para el equilibrio global y pidió evitar una confrontación entre las dos mayores economías del mundo. Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a las dos. Debemos ser socios, no rivales, ayudarnos mutuamente a tener éxito y prosperar juntos, forjando así un nuevo camino para la forma adecuada de interacción entre las grandes potencias en esta nueva era. La guerra en Irán se perfila además como uno de los asuntos más delicados de la agenda. Washington busca que China, principal comprador del petróleo iraní sancionado por Estados Unidos, ejerza mayor presión sobre Teherán. Más temprano, durante una entrevista grabada durante el vuelo a China, el secretario de Estado estadounidense se refirió al tema. Esperamos convencerles de que desempeñen un papel más activo para lograr que Irán sea parte de lo que está haciendo ahora y de lo que intenta hacer ahora en el Golfo Pérsico. El cierre casi total del estrecho de Hormuz como consecuencia de los bloqueos iraní y estadounidense afecta directamente a China, que antes de la visita insistió en que espera más estabilidad en la escena internacional. Trump y Xi también discutirán la tregua arancelaria alcanzada el año pasado, así como las disputas sobre Taiwán, las exportaciones de tierras raras y la competencia en inteligencia artificial, en una relación bilateral cuyas repercusiones afectan a la economía y la seguridad global. Estadounidense confirmó el miércoles a Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump como presidente de la Reserva Federal para un mandato de 4 años. El Senado estadounidense confirmó el miércoles a Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump como presidente de la Reserva Federal para un mandato de 4 años. El Senado votó 54 a favor y 45 en contra para confirmar a Warsh, quien al igual que Trump ha abogado por tipos de interés más bajos. Oriundo del estado de Nueva York, este jurista de 56 años dejó su primer mandato en el directorio de la Reserva Federal en 2011, tras expresar diferencias en materia de política monetaria. Ahora vuelve para dirigir el Banco Central estadounidense, organismo encargado, entre otras cosas, de combatir la inflación en Estados Unidos, que está en su nivel más alto de los últimos 3 años, y garantizar el máximo empleo. Lo hace en un momento de presión política sin precedentes sobre la independencia de la Fed. Trump criticó e insultó con frecuencia al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por la falta de recortes de tasas. Su administración lo puso además en la mira de una investigación penal y todavía intenta destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook. En su audiencia de confirmación ante la Comisión Bancaria del Senado, Warsh prometió preservar la independencia de la Fed, afirmando que no sería en absoluto el títere del presidente. Les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen este jueves, mientras los inversores sopesan las implicaciones de los datos de precios al productor de abril, que resultaron ser más altos de lo esperado para la política de tipos de interés de la Reserva Federal. Cabe recordar que el índice de precios al productor en abril subió 1,4%, lo que supone el mayor aumento mensual desde marzo del 2022 y superó las expectativas de los economistas. El índice de precios al productor subió un 1,4% ajustado estacionalmente durante el mes, mucho más que el pronóstico del consenso, que esperaba un aumento del 0,5% para el mes y el aumento revisado al alza del 0,7%, según informó el Departamento de Comercio. Bajo ese contexto, sigue obviamente el mercado digiriendo datos macro en territorio estadounidense, pues revisamos cómo se comporta la deuda pública a esta altura de la jornada. De momento cae el bono del Tesoro, que es un indicador de referencia importante, 3 puntos básicos durante por lo menos este arranque de los mercados en territorio estadounidense, y de esta manera se ubica en un nivel de 4,44%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando en este caso caen las tasas, como está ocurriendo en este caso en territorio estadounidense, pues básicamente esto quiere decir que el precio del bono o del papel puntualmente pues está avanzando a esta altura de la jornada. Entonces por eso podemos hablar de una valorización, si se quiere, de esta deuda pública estadounidense, por lo menos en este inicio de los mercados a nivel internacional y también obviamente en territorio estadounidense.
En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo mostraron resultados mixtos este jueves, después de que la Agencia Internacional de Energía advirtiera sobre una mayor volatilidad inminente, mientras que la OPEP redujo sus previsiones de demanda para el presente año. En su más reciente actualización mensual, la OPEP redujo sus estimaciones de crecimiento de la demanda para el 2026 a aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios, desde los 1,4 millones de barriles diarios, básicamente que preveía de manera anterior. La producción de la OPEP, cabe señalar, cayó en 1,7 millones de barriles diarios en abril y ha disminuido más del 30% o un 9, o básicamente que se traduce en 9,7 millones de barriles diarios desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Con esa información, básicamente de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía, revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos, comenzando por el Brent, que es el de referencia europea y el de referencia mundial. De momento, este petróleo de referencia internacional pues ha tenido altibajos a lo largo de la semana, pero completó en este caso 15 sesiones por encima de los $100 por barril. En este caso se ha ido un poco, ya con toda esta información macro, geopolítica y de datos, pierde 0,35% a esta altura de la jornada y de esta manera se ubica en $105,24 el barril. Revisamos también entonces el petróleo de referencia estadounidense, hablamos del West Texas Intermediate, básicamente que también es relevante a nivel internacional y que viene incluso con un comportamiento bastante interesante. En la jornada de ayer nuevamente superó los $100 por barril, incluso alcanzando los $102, pero pues en esta sesión se está tomando un ligero respiro. Pierde el 0,26% y de esta manera se ubica en $100,76 el barril a esta altura de la jornada, y siendo las 9:06 de la mañana. Hasta aquí esta información de las aperturas de los mercados. Nos vemos en una próxima oportunidad y sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.